Ok, vamos a comenzar entonces con tema nuevo para continuar con sus proyectos y bueno, en lo que viene siendo la parte de prefabricados. La última vez lo que estuvimos viendo antes de los exámenes fue lo de los tipos de cimentación. Que se acuerdan que vimos lo que es zapata aislada, zapata corrida, losa de cimentación, los pozos, pilotes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, continuando con eso, ahora sí que ya vimos cimentación, vámonos hacia arriba. Después de la cimentación, entonces vamos a empezar con lo que es columnas, vigas, pero vamos a ver la parte de estructuras metálicas. Por ahí vimos, y de acuerdo al ejercicio que venía en el examen, ya tenemos una idea más o menos de cómo poder diseñar una viga de concreto. Ok, con lo de los momentos, los diagramas, perdón, diagrama de momento flexionante, de fuerza cortante, para ver el número de estribos, de qué tamaño van a ser las varillas que le vamos a meter, etcétera. Ok, entonces eso ya quedó. Vámonos entonces a lo que es estructuras metálicas. Ok, entonces, ¿qué es la estructura metálica? Pues bueno, básicamente es el uso de acero. Ok, el acero en la construcción. ¿Ok? Regularmente este material pues es muy utilizado. Ustedes pueden ver a todos lados donde vean que hay algún edificio construyéndose, ya sea un comercio, no sé, pues a veces hasta casas, ¿ok? Pequeñas, también se utiliza mucho lo que viene siendo la estructura metálica. ¿Ok? Entonces, que la estructura metálica pues es el uso de acero, básicamente, en pocas palabras. ¿Por qué es muy buena? Porque es barata. ¿Ok? Es barata al lado del concreto. Obviamente depende mucho el proyecto, ¿no? Habrá a lo mejor proyectos en donde sí convenga a lo mejor utilizar el concreto, pero no van a ser muchos. Regularmente el acero es muy práctico porque, por ejemplo, es más resistente que el concreto. A lo mejor si nosotros sacamos nuestros diagramas y nos dicen, no, pues es que sabes que necesitas meterle una viga de concreto y tiene que medir 70 centímetros, ¿ok? La viga 70 por 50 para que te aguante. Ajá. Y a lo mejor decidimos, bueno, pues es que si le meto una viga mejor de acero, pues no necesito que sea de esa dimensión, sino una más pequeña, ¿ok? Y me aguanta muy bien ese peso. Entonces eso ya me abarata costos, ¿ah? Y también pues dimensiones de la viga. Entonces por eso es muy práctico el acero, ¿no? Yo creo que eso sí queda clara esa parte. Ok, entonces ahora vamos a ver aquí está, los componentes de las estructuras, ¿ok? Las estructuras metálicas. Entonces tenemos, son cinco principales, ¿ok? Estructura metálica principal, columnas, vigas, viguetas o también llamadas largueros y la estructura metálica secundaria. Okay, entonces vamos a ver una por una. En la principal, okay, la estructura metálica principal. ¿Qué tenemos aquí? ¿Mm? Dice, son todos los elementos que estabilizan, ajá, y transfieren las cargas a los cimientos. Okay. Entonces estamos de acuerdo de que, bueno, tenemos nuestra estructura y esta va a tener cargas. Entonces esas cargas, ese peso, lo va a transmitir hacia los cimientos. Entonces en la estructura metálica principal vamos a tener un conjunto tanto de columnas, ajá, como de vigas, o sea, elementos verticales, elementos horizontales y también inclusive elementos en diagonal. ¿Okay? O sea, todos los elementos que forman la estructura principal, ¿okay? Y van a darle estabilidad, ¿ok? A todo el proyecto. ¿Okay? Esa es la estructura metálica principal, o sea, el conjunto de todas esas, ¿okay? Las principales. Entonces, eso dependiendo del proyecto, en algunos nada más pueden ser puras columnas, ¿ok? Con sus respectivas vigas. En algunos otros elementos pueden ser en diagonal, ¿ok? Varía dependiendo del proyecto, pero entonces es la que le da la fortaleza, ¿ok? Le da la fortaleza a todo el conjunto y va a evitar que pues se caiga, se vaya de lado, etcétera.
¿ok? Entonces esa es la estructura metálica principal. Dentro de esta estructura principal, entonces ahora sí tenemos los diferentes elementos. Entonces el primero viene siendo las columnas. Las columnas, pues yo creo que no tenemos ningún problema, que simplemente es la que está transmitiendo la carga de manera, la carga que viene horizontalmente la transmite hacia los cimientos. Ahora aquí voy a hacer una pequeña pausa para poder mostrar algunas cosas que son importantes, que es qué tipo de cimientos vamos a ocupar en las columnas metálicas. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ejemplos de unas columnas. ¿Qué cimentación ocupamos? Regularmente cuando estamos utilizando estructuras metálicas solamente vamos a poner o una losa de cimentación o vamos a poner zapatas aisladas, ¿okay? Por lo regular no vamos a poner algún tipo de losa profunda que como pilotes ni nada de eso, o sea, ahí no, ok, solamente es o zapata aislada o losa de cimentación, ni siquiera una zapata corrida. ¿Okay? ¿Por qué una zapata corrida? Si se acuerdan, una de las principales características de las zapatas corrida es de que se utiliza cuando vamos a poner un muro de carga. Y aquí no tenemos muros de carga. Cuando estamos utilizando una estructura metálica, pues la que carga es la estructura, o sea, la columna, no el muro. ¿Okay? Entonces por esa razón o es zapata aislada o es losa de cimentación. ¿Okay? Entonces vamos a ver, ahorita voy a salirme tantito de aquí para poder ver unas fotos que quiero mostrarles, que es cómo vamos a hacer esta unión. Ok. Entonces, ¿cómo unimos? Unimos de esta manera. ¿Vale? Aquí está. Vamos a tener entonces nuestra columna. ¿Okay? Esa columna metálica, ¿okay? Ahorita vamos a ver los diferentes tipos o elementos que podemos encontrar aquí en la estructura metálica, va a ir unida a una placa, ¿okay? A esta placa de aquí. Esta placa va a ir por lo regular atornillada hacia la zapata. ¿Okay? Entonces este es el tipo de cimentación que ocupamos en estructuras metálicas, una zapata. ¿Okay? Es una zapata y acá hay, aquí está. Este es el tipo de ancla, por así llamarlo, que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces tenemos esta placa. Aquí sobre esta placa vamos a soldar la columna. Y entonces esto de aquí abajo es lo que vamos a colar. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes. Acá hay otro, por ejemplo. ¿Vale? Entonces igual tenemos la placa. Tenemos aquí los pernos que salen. Y en la parte de abajo viene la zapata. Que aquí es donde vamos a hacer el colado. Entonces esa es la manera en la que vamos a unir la cimentación con la columna por medio de estas anclas, que es una placa con sus pernos, okay, con su estructura. Ahora es importante que esta sí lleve, okay, aquí hay otro también importante, okay, sí lleve, o sea, es una zapata normal, okay, solamente que dentro de nuestro castillo, por así decirlo, dentro del castillo es donde vamos a poner los pernos. Obviamente depende mucho el proyecto. ¿Okay? Si está muy pesada la estructura, sí es recomendable hacer esto. Es decir, que aparte de los pernos, aparte se le ponga pues su estructura, su acero. En este caso vendría siendo el castillo, ¿no? Con los amarres, igual la parrilla normal como hacemos una zapata. ¿Okay? Si es muy pesado. Si no, en algunas ocasiones basta con que nada más pongamos esto. ¿Okay? Lo desplantemos ahí sobre la zapata o sobre la losa y listo. Sobre estos puede descansar bien la columna. Eso es cuando son proyectos pequeños que no requieren de mucho peso. ¿Okay? Entonces estos son ejemplos de cómo podemos ir armando, uniendo, perdón, lo que viene siendo la estructura, en este caso las columnas, con la zapata. Entonces aquí tenemos otro diseño, otro esquema. ¿Okay? Entonces viene la columna, se solda a la placa y en la placa vamos a poner los tornillos, o en este caso, bueno, los pernos. ¿Okay? Aquí en la parte de abajo, pues bueno, la zapata. ¿Okay? Entonces estos son solo unos ejemplos, ¿okay? De cómo se debe de hacer,
cómo se debe hacer esa unión, ok, de cimiento columna. Así se le debe dar esa continuidad. Aquí hay una foto, sí, este está en Centro Max. Si lo ubican, está aquí a un lado está el AutoZone, de aquí se alcanza a ver el Home Depot, ahí en Centro Max. Entonces aquí están construyendo ahorita esta estructura, no sé todavía qué va a ser, ¿okay? Pero si se fijan, en cada columna tenemos una zapata, ¿okay? Aquí está, zapata, zapata, ay, perdón, ahí está, zapata, ¿sale? Y en cada una es lo mismo, ¿no? O sea, no sé si se alcanza a percibir, pero aquí hay pequeños tornillos, ¿ok? Tuercas, que porque estamos haciendo esto mismo, ¿ok? De amarrar, ¿ok? Aquí, ese de ahí, estamos haciendo ese amarre, ¿no? Esa unión de los pernos con la zapata, ¿ok? Y se fijan, pues bueno, todavía no echan otro tipo de cimentación, solamente han sido las puras zapatas, nada más. Aquí, así, a lo largo de toda la estructura, ¿ok? Entonces, esa es la manera en la que se va a unir. Dentro de esa unión, dependiendo del proyecto, nosotros podemos... Ah, perdón, miren, aquí hay otra, ¿vale? Otro esquema, ¿ok? Dentro de esta unión, nosotros podemos ir reforzando esa base, ¿ok? De la estructura, como aquí está. Nosotros podemos ir reforzando, dependiendo el tipo de proyecto. Vamos a poder poner refuerzos ya sea en los 4 esquinas, a los lados, ¿okay? A los costados, no sé, etcétera. O sea, todas estas son opciones que podemos nosotros utilizar para unir lo que viene siendo la cimentación, ¿okay? La parte de abajo, la zapata, con la columna, ¿okay? Puede ser nada más la pura soldadura, entonces podemos poner la soldadura y aparte poner algunos refuerzos, ¿ok? Etcétera, ¿vale? Entonces estas son algunas ideas que se utilizan para poder crear un refuerzo aquí en la estructura. Ahora también en esta parte me gustaría hacer otra pausa, que es, vamos a ver, si vamos a estar hablando ahorita de estructuras metálicas, qué elementos tenemos para poder hacer las estructuras metálicas, ¿okay? Entonces tenemos diferentes proveedores de acero, ¿okay? Este es uno de ellos, de acero, ¿okay? Tenemos Serviacero, tenemos, no sé, ahora sí que la tiendita de su conveniencia, que la que más quieran, pero que venda acero. Vamos a ver qué elementos son los que podemos encontrar. Okay, entonces ahorita me metí a esta de acero, la que ustedes gusten. Vámonos a productos. Okay. Entonces en productos vamos a ver esta parte de aquí, me interesa, que dice perfiles. Okay. Ahí está. Estos regularmente son los que vamos a utilizar, son los comunes para poder utilizar en cuestiones estructurales. Okay. Todos los demás productos, rejas, mallas, alambres, clavos, grapas, etcétera, esos pues no se ocupan mucho para lo que es estructural. Estructural es esto, ¿okay? Tenemos entonces IPR, IPS, ese pues sí los hemos llegado a utilizar, ¿okay? Estos se pueden utilizar tanto de manera horizontal como una viga, o también de manera vertical como columnas, como por ejemplo ahí en la escuela. Ahí en la escuela, pues bueno, utilizan mucho aquí el IPR, ¿okay? Para ponerlo como una columna, ¿okay? Ángulo, canal, bueno, soleras casi no, ¿ok? Canal y bueno, vienen los perfiles. Creo que aquí ya no vienen más. Giro comercial, ok, no. Ahorita vamos a buscar otra página. Estos son unos, ¿ok? Vamos a ver otros. Vamos a ver en Serviacero. Ay, perdón. Serviacero comercial. Ok, Serviacero comercial. Productos. Otra empresa. Sale la competencia del otro. Aquí vienen más productos. Okay. Aquí en lámina y placa. Pues bueno, esta es la que les mencionaba, que estas podemos utilizar como base para aquí soldar la columna aquí en la placa, ¿okay?
aquí los perfiles tubulares, ¿ok? Estos son también comúnmente utilizados para aspectos estructurales. Tenemos lo que es el montén, ¿ok? El montén es igual que el de acá, es como un canal, viene en forma de U o una C, dependiendo. Entonces, como una U, como una C, ¿sale? Pero a este también se le conoce como un montén, ¿ok? Aquí está, el montén. El PTR, el HSS, bueno, son perfiles que tienen exclusivamente un uso estructural, ¿ok? Son huecos, hay cuadrados, hay rectangulares, dependiendo la medida que se quiera utilizar. Aquí vienen algunas de sus características, sobre todo la resistencia que tienen, ¿ok? Tubería, esta por lo regular no la vamos a ocupar para aspectos estructurales, ¿sale? Pero bueno, ahí está, son dentro de los productos que se pueden utilizar, ¿ok? Perfiles. Entonces, nosotros con estos elementos, o sea, por ejemplo, el montén o los perfiles tubulares o inclusive estos los estructurales como el IPR o el IPS, ahora sí que la maravilla del acero es de que no se queda en una sola pieza, sino que tú puedes soldarlas, juntarlas, cortarlas, no sé, moldearlas de acuerdo a tu necesidad. Entonces, por ejemplo, acá hay una, ¿cuál vi? Esta, por ejemplo. No, esa no es. ¿Dónde está? Está acá. Ok, esta, por ejemplo. ¿Sale? Este es un poste de un semáforo, ¿ok? Entonces, si podemos observar, aquí este poste vienen siendo dos piezas, pareciera que son dos perfiles o inclusive hasta dos montenes, ¿okay? Viéndose frente a frente, ¿okay? Entonces son dos piezas y bueno, las están soldando, ¿ok? Entonces ya soldadas, pues obviamente le da más rigidez, que le da más resistencia aquí a la columna. Y bueno, en la parte de abajo pues nada más igual va a su placa, le están poniendo sus refuerzos, aquí están sus refuerzos y va montada sobre los pernos que a su vez están unidos a la zapata. ¿Okay? Entonces aquí se ven ahora sí que todos los elementos. Entonces, así como así nosotros podemos estar utilizando las estructuras metálicas, ¿vale? O sea, no es solamente una sola pieza, son varias, podemos estarlas uniendo. Yo me ha tocado ver lugares en donde utilizan hasta 4 piezas de esta, o inclusive hasta juntan dos IPRs, ajá. Dos IPRs los soldan así juntitos y queda una estructura bastante sólida, bastante fuerte, ¿ok? Entonces esa es la ventaja del acero, ¿okay? Que ustedes pueden juntar todas las piezas que quieran para que les pueda dar la resistencia que necesitan. Entonces ya sea perfiles, ¿ok? Perfiles pueden juntar 2, 3, 4 de estos si quieren, juntos, bien soldados y listo. Esa les puede servir como columna, etcétera, ¿ok? Entonces todo eso sí es importante tener en cuenta, ¿ok? Aquí en este caso, pues bueno, regresando al ejemplo de esta estructura, pues no hay mucho problema, es una sola pieza, todo esta, ¿ok? Es una sola pieza, entonces no tienen necesidad de estar juntando otras dos piezas o más de algún otro elemento, ¿ok? Entonces dependiendo del proyecto, si el proyecto y sobre todo también el presupuesto les permite, pues a lo mejor les conviene más juntar 2, 3 piezas pequeñas, o de plano nos vamos a una más grande y que pues, sea más resistente, ¿ok? Pero entonces esa es la parte que sí debe de quedar clara en cuanto a la transmisión o a la unión, ¿ok? De cargas entre la columna y la cimentación, ¿ok? Así es como se realiza realmente. Entonces, siempre este es el método que se utiliza, ¿ok? Ya de ahí que te queda atornillada, pues tú decides si queda expuesta, la tornillería, o si decides echarle mejor una plancha de concreto, ¿okay? Para que quede oculta, como en ese caso de la escuela, ¿okay? Ahí en la escuela, si se fijan en el edificio A, ahí en las columnas pues no se ven tornillos, ¿sale? O sea, llega a la columna y ya topa directo con el piso,
sale con la losa. Entonces ahí pues ellos decidieron ahogar, ok, la parte de los tornillos y que no se vean, ¿no? Solamente que quede como un solo, ¿cómo se dice? Un solo piso completo, ajá, sin que se vean estas uniones, ¿ok? Entonces ahí ahogaron toda esa parte y ya nada más lo único que sale son las puras columnas. Pero en sí, abajo de eso hay esto. Esto es lo que debe ser siempre, ¿ok? Y entonces ya nada más para retomar un poquito en la parte de sus proyectos, cuando ustedes ya estén organizando la cimentación, ¿ok? Si es importante pues ponerle nada más las especificaciones de la zapata y tratar de hacer un diagrama, ajá, como este, si es que van a utilizar estructura metálica, ¿ok? Si van a utilizar estructura metálica, entonces sí es importante ir poniendo un diagrama más o menos así como este, cómo va a ir armado su zapata y la unión con sus columnas, ¿ok? Entonces hasta ahí estamos en puras columnas, ¿ok? Nada más. Entonces en columnas, ¿ok? Después de las columnas, ¿ok?, vienen las vigas, ¿ok? Esa pues no hay mucho problema, ya hemos visto cuál es la función de las vigas, ¿ok? Vamos a estar transmitiendo entonces las cargas horizontales por medio de las vigas. Entonces aquí en las vigas, dependiendo qué va a cargar, ¿okay?, la estructura, transmite esa carga a las columnas y bueno, las columnas a la cimentación. ¿Okay? Entonces ahí no hay mucho problema si ubicamos las vigas. Voy a hacer otro video, yo creo que es el que sigue, el siguiente video, nada más para calcular rápidamente qué tipo de viga es la que vamos a ocupar de acuerdo al diagrama de momentos que tenemos, ¿ok? Ya lo vimos con concreto, ya vimos qué estribos vamos a utilizar, bueno, qué tipo de varilla vamos a ocupar, etcétera. Vamos a hacer uno, pero nada más para puro acero, ¿ok? De que si tengo este momento en mi estructura, bueno, qué tipo de viga me va a aguantar ese momento. Entonces eso lo hago en el siguiente video, ¿ok? Nada más para darle continuidad a esto. Entonces en vigas no hay mucho problema. Ya nada más aquí en las viguetas o los largueros. Aquí sí es importante mencionar esta pequeña diferencia. Tenemos vigas, no hay problema. ¿Cómo sé cuáles son las vigas? Pues bueno, de entrada son más grandes, ¿ok? Entonces en estas estructuras, en estas imágenes, tenemos las columnas, no hay duda en ubicar las columnas, ¿ok? Ahí no tenemos problema. Las vigas vienen siendo más grandes, ¿ok? Estas de aquí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las vigas y las viguetas o los largueros? Los largueros son todos estos, ¿ok? Todos estos. ¿Cuál es la diferencia de entrada? Son más chicos que las vigas, ¿ok? Puede que sea del mismo tamaño, dependiendo del proyecto, ¿no? O si no, aunque sea un poquito más chiquito, pero si son menores que las vigas. No sé si recuerden ahorita alguna imagen de los salones ahí en la escuela. Tenemos lo que viene siendo los aceros. Sí se alcanza a diferenciar un poquito cuáles son los largueros, ajá, de las vigas, porque son un poquito más pequeñas, ¿ok? Los largueros. ¿Cuál es la función de estos largueros o de estas viguetas? Soportar la losa o en este caso la techumbre, ¿ok? Dependiendo del proyecto es o te van a aguantar la losa o no aguantar, sino a distribuir el peso de la losa o la techumbre, la distribuyen o mandan la carga hacia las vigas, ¿ok? Esa es la función principal de los largueros o de las viguetas, transmitir esa carga de la losa hacia las vigas. Y bueno, ya sabemos que de las vigas a la columna, cimientos, ¿ok? Entonces, dependiendo del proyecto, una de dos, o pueden ser de entrepiso, como la escuela, ¿ok? Ahí en la escuela pues tenemos los acero, entonces su función es cargar peso, cargar un piso, o también en algunos lugares no están aguantando un piso tal cual, sino solamente una techumbre,
¿ah? Se ocupa nada más como para dar la sombra o proteger del medio ambiente, como por ejemplo tiendas así como Costco, como Sam's, Walmart. Uh-huh. Todas estas tiendas de autoservicios, si se fijan, pues no es de que arriba tengan los aceros o tengan vigueta y bovedillo, o sea, no, es nada más tienen lámina, ¿ok? Entonces puede ser lámina normal, puede ser multipanel, puede ser, no sé, algún otro elemento, pero la única función de eso es proteger del medio ambiente, de la lluvia, del sol. Esa es la única función. Realmente no están cargando mucho peso, solo el peso propio de la techumbre, nada más. Entonces esa sería la función de los largueros, ¿okay? Nada más transmitir la carga o ese peso de la techumbre o de los aceros, transmitirlo hacia las vigas, ¿ok? Y ya de las vigas, pues bueno, hacia abajo, hasta llegar a los cimientos. Entonces esa sería la diferencia principal entre una viga normal, y las viguetas, o en este caso largueros, se les conoce más como largueros, ¿ok? Entonces hasta ahí. Vamos con los elementos horizontales, hasta ahí, ¿ok? Aquí hay más ejemplos, ¿vale? Entonces esta, pues bueno, está en construcción. Sí se nota aquí, por ejemplo, cuáles son las vigas, ¿ok? Entonces tenemos estas de aquí, pues bueno, vienen siendo las vigas, son más grandes, y las otras, las que atraviesan acá, estos vienen siendo los largueros, ¿ok? No sabemos qué tipo de estructura vayan a poner aquí, por lo que veo, pues aquí van a meter a lo mejor los aceros, porque parece son varios niveles, ¿ok? Pero bueno, ahí está entonces la diferencia, igual acá. Algo así, esto es como lo que hay en la escuela, ¿okay? No sé si recuerdan, tenemos una viga, ¿ok? Ahí en los salones, ¿ok? Ahí está la viga, y tenemos aquí los largueros, y exactamente así se ve. Ajá. O sea, el larguero, es un poquito más corto que la viga, ¿ok? O sea, nos queda aquí este pedacito aquí libre, ¿sale? Aquí, este hueco nos queda libre, significa que este es más chico que la viga en sí, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la función del larguero? Pues estar cargando o soportando los aceros, ¿ok? Y transmitirla a la viga. Entonces, algo así es lo que hay en la escuela, más o menos. Entonces, les repito, no son de la misma dimensión, aunque sea un poquito más pequeña, ¿ok? Porque la función es diferente. No es tanto un elemento de carga, o sea, digo, sí está cargando, ¿no? Pero me refiero a que no es la carga principal, solamente es la de distribución hacia las vigas. Y la de la viga, esta sí tiene que ser más grande porque esa sí te va a cargar todo el peso, ¿ok? Entonces ahí en vigueta y o largueros, ¿ok? Por último, tenemos entonces ahora la estructura metálica secundaria. Esta no aplica siempre, ¿ok? ¿Cuál es la secundaria? Es todo lo que metemos de metal, ¿ok? O sea, todo lo que sigue siendo acero, pero que no forma parte de la estructura principal. Si se acuerdan cuál era la estructura principal, pues bueno, la fuerte, ¿no? La que permite que el proyecto esté de pie, ¿ok? Sin que se caiga. Entonces, la secundaria solamente nos va a servir para poder adornar, ¿ok? Para poder trabajar en una fachada y no ponerla directamente sobre la estructura principal. Entonces, por ejemplo, aquí en estas, vamos a tratar de identificar. Aquí a lo mejor no hay mucho problema de que aquí tenemos una columna, acá tenemos otra columna, acá hay otra columna, etcétera, ¿sale? O sea, como que sí se ubican donde están las columnas. Sí, pudiera ser este de acá, ¿ok? Todo lo demás, por ejemplo, todas estas líneas, de hecho, pues hasta se ven más delgadas, ¿no? Todas estas líneas no son parte de la estructura principal, o sea, es decir, si yo las quito, pues no va a pasar nada, no se me cae la estructura. ¿Por qué? Porque su función no es estructural, sino es solamente es para poder poner encima alguna fachada, como por ejemplo aquí puede ser espejos, vidrio, aluminio, no sé, etcétera, ¿sale? Como en la imagen de acá. Acá están poniendo, ahí se alcanzan a ver todos los elementos, ¿ok? Que se están poniendo con la finalidad de colocar ahí el vidrio o la fachada que se le vaya a poner, ¿ok? Entonces aquí está, todos estos delgaditos
Todos estos elementos delgados no nos ayudan estructuralmente, sino solo son para poner fachada. Esos son entonces los elementos secundarios, una estructura metálica secundaria. Y como les decía, no es siempre. Ok, o sea, dependiendo del proyecto, si tu proyecto pues le vas a meter una fachada integral, eso lo vamos a ver más adelante, lo que es una fachada integral, pero es básicamente es ponerle un cascarón encima a la estructura principal. Ahí pues si necesitas meterle una estructura secundaria, ok, nada más para que te aguante la fachada. Si no, pues así la dejas normal y no pasa nada, no es de que la tenga que llevar a fuerza, ok, eso ya es dependiendo del proyecto, ok. Entonces hasta ahí esos son los elementos, retomamos nada más cuáles son los que estuvimos viendo. Entonces tenemos la metálica principal, las columnas, las vigas, las viguetas, ya quedamos la diferencia entre las vigas y las viguetas o los largueros, ok, y si aplica tenemos entonces la secundaria, ok, la estructura metálica secundaria. También no se nos olvide esta parte de la unión de las columnas, ok, la unión de las columnas con el resto, con la cimentación, ok, cómo se debe de realizar. Entonces dependiendo de sus proyectos, si ustedes van a ocupar estructura metálica, esta parte sí la tenemos que especificar, ok, va a llevar zapata de tales dimensiones, armado de esta manera, y tratar de hacer ahí algún tipo de diagrama, ok, esa es la unión. De hecho aquí se alcanza a ver que esta columna está formada por dos montenes, ok, ahí sí se alcanza a ver, ahora sí que el primero y el segundo. Aquí está el primer montén y acá está el segundo montén, ok, están unidas los dos, están viendo frente a frente, y pues ya nosotros en la parte de afuera nada más vemos la parte rectangular, ok, pero nosotros podemos armar, soldar, cortar, adaptar cualquier tipo de elemento para poder hacer nuestra estructura, ok, metálica, ok. Entonces hasta aquí vamos a dejarle. Vamos a seguir trabajando en sus proyectos. Acuérdense que hay que empezar a integrar todo esto, ok. Ahorita, bueno, pueden empezar a trabajar un poquito en cuanto a la cimentación de sus proyectos, aunque todavía nos falta determinar las losas, ok. Eso nos falta ver, los tipos de losa, eso lo tenemos que ver esta semana que viene. Vamos a estar viendo pues losas prefabricadas, viguete bovedilla, losa acero, etcétera, ok, donde se utiliza cada una, cuáles son ventajas, cuáles son las desventajas, ok, y ya de acuerdo a eso, ahora sí ya podemos ir armando entonces su proyecto y decir, bueno, va a llevar este tipo de cimentación porque en la losa va a llevar de este otro tipo de losa. Acuérdense que van de la mano la cimentación y la losa, sobre todo por cuestiones de los claros, por ejemplo. Bueno, ¿qué claro quiero obtener en mi proyecto? No, pues que sí necesito tener mucho espacio. Bueno, entonces pues sí, métele una estructura metálica, ¿no? Métele los acero. O no, son claros pequeños, bueno, métele viguete y bovedilla, etcétera. Todo eso es lo que vamos a ver la siguiente semana, ok. Ahorita nada más vamos a dejarlo así. Acuérdense, no hay tareas tal cual, ¿sale? O sea, no vamos a dejar tareas, solamente es vayan pensando en su proyecto ahorita cómo lo van a ir integrando, cómo van a ir integrando la parte de la cimentación. Ya nada más lo complementamos en las siguientes clases con lo que es la losa, y ya nos estaríamos metiendo a ver acabados después. Ahí también nos vamos a entretener un poquito, voy a estarles poniendo varios videos, okay, de acabados, materiales, para que podamos irlo integrando, sobre todo a la hora de hacer el plano de acabados, okay. Entonces hasta ahí le dejamos. Así también en el siguiente video hacemos un cálculo pequeño, nada más para ver, bueno, de acuerdo a los cálculos o a la estructura, a los diagramas que yo tengo de mi estructura, qué tipo de perfil es el que le tengo que meter, ok, para que no se me vaya a caer mi estructura. Entonces vemos un cálculo ahí rápido, nada más para tener la noción de
qué elementos son los que vamos a estar metiendo, ¿ok? Si tienen dudas, entonces en la plataforma, aquí, en la Blackboard, ahorita apenas voy a subir el material. Hemos tenido problemas para andar subiendo porque como todo mundo ahorita está subiendo contenido, luego a veces sí se llega a tardar. Según yo ya lo subí, pero todavía no aparece activo hasta después de un rato. Entonces aquí voy a estar subiendo la información aquí en contenidos semanales. Entonces ahorita voy a subir este video y aquí mismo voy a ir poniendo los demás, ¿ok? Los demás conforme vayamos avanzando. Aquí nada más en entregables y tareas, pues no vamos a tener tareas, pero acá en foro de discusión nada más voy a abrir uno por si tienen dudas, ¿ok? Que sea el medio para ir resolviendo dudas de lo que hayan visto aquí en el video, alguna foto que a lo mejor tengan por ahí y que quieran, no sé, platicar un poquito más de eso, etcétera, ¿ok? Entonces hay de lo que ustedes tengan dudas, aquí lo vamos checando, ¿ok? Entonces, cualquier cosa me avisan y de todas maneras seguimos en contacto, ¿ok? Muchísimas gracias.